Sabemos la importancia de meditar en la palabra de Dios. En esta ocasión, el pastor Jerry Witt nos comparte un mensaje que será de bendición para tu vida. Centro Cristiano Betel Villas. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Esperamos que estén bien. Qué bueno que están aquí con nosotros otra vez en un servicio más en domingo. Espero que estén disfrutando sus casas. Yo creo que ya estamos un poco hartos de nuestras casas para ahorita, pero estamos esperando en el Señor que nos dé las fuerzas para poder aguantar todo este tiempo. Les damos gracias por acompañarnos otra vez. Es bueno que estemos alimentando nuestros corazones y nuestras mentes, aunque a lo mejor no estamos ahí en el edificio, pero aquí lo podemos hacer y pues les damos gracias que ustedes han sido responsables en esa parte. Pues hoy a lo mejor voy a hacer un poquito más rápido. He estado teniendo unos problemas con nuestra computadora y puede hacer que esté un poco más rápido la prédica. Si me acelero, pues disculpen. Pero hoy queremos hablar acerca de la ofensa. Yo creo que es algo con algo que batallamos muchos los seres humanos. Es algo que nos afecta a lo mejor no diario, pero muy constante. Es algo que nos está ahí todo el tiempo. Es algo que cuando entra en nuestra sociedad, esto destruye nuestras amistades, divide nuestras familias, destruye trabajos, cierra oídos, instiga pleitos, refuerza obstinaciones, gente que está obstinada, ¿no? La ofensa puede ser una herramienta muy eficaz del enemigo, pero también es algo que nosotros también decidimos tomar o dejar, ¿no? Entonces, me resulta interesante cómo es que la ofensa en realidad tiene un gran lugar en nuestra sociedad, en nuestra estructura social, y también cómo es aceptada o es rechazada, o eso aún en nuestras culturas tenemos formas de tratar con lo que es la ofensa. Entonces en México, por ejemplo, es importante que no seamos ofensivos a nuestra cara, ¿verdad? Mientras no se lo digas enfrente de él, no hay problema. Después puedes ir y platicárselo a tu amigo a sus espaldas. Lo puedes estar haciendo todo lo que tú quieres, etcétera, a espaldas de la persona, pues no hay problema, siempre y cuando no lo hagas enfrente de ellos, ¿no? Esto es algo que es cultural y así a veces trabajamos con la ofensa. Entonces, cuando nos topamos con alguien, por ejemplo, los americanos son personas que son muy directas, dicen la verdad como viene, así te lo dicen en la cara. Y para uno como mexicano es algo que puede ser muy ofensivo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a que nos digan las verdades a nuestra cara. Entonces, por ejemplo, también en México tenemos la cultura de que si ofendieron a alguien en tu familia, un amigo, lo que sea, es tu deber como amigo, como mexicano, ofenderte con ellos. O sea, que tú agarres esa ofensa que ofendieron a ellos y que tú digas, no, yo también me voy a ofender con eso, y lo creemos que eso es parte de ser leal, ¿no? O algo así. De hecho, si tú no te ofendes con tu familiar, si tú no te ofendes no que te ofendas con tu familia, sino que tomes esa ofensa con tu familiar, que tú no aceptes esa misma rechazo, lo que sea, entonces tú no eres leal a la familia, tú no eres leal a tu amigo, y siempre estás de parte de esa persona. De hecho, se me hace chistoso a veces cuando hay pleitos y estamos en consejería o algo así, y dice uno en una pareja, ¿verdad? Uno dice, oye, pero tú cuando sí discutes, yo siempre estoy de tu lado, y tú porque de mi lado no estás, ¿verdad? Porque tiene que ver con ese rollo de como que lealtad en la ofensa, y decir, no, pues me están ofendiendo, pues oféndete conmigo, ¿no? Y si ellos están diciendo algo que me daña y me lastima, pues tú también necesitas dañarte y lastimarte conmigo, ¿no? Y eso es parte de nuestra cultura que le ha dado a la ofensa un gran lugar en nuestra estructura social. Y entonces, nada más quiero tocar así rápidamente unas cosas en las cuales se basa la ofensa, ¿no? Y la primera es inseguridades. Entonces, cuando las palabras atacan nuestra identidad o atacan nuestro autoconcepto,
y ponen en cuestión nuestras percepciones de nosotros mismos. Ahí es cuando a veces surgen inseguridades nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú piensas que sabes cantar, comienzas a cantar y llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Es que cantas feo. Puede surgir una inseguridad nueva y tú puedes decir, híjoles, a lo mejor sí no sé cantar y comienzas a tener una inseguridad. De otra forma, puede ser que tú ya eres inseguro de que no puedes cantar, ¿sí? Y luego a lo mejor estás esforzándote, estás estudiando lo que sea y cantas y luego alguien llega y te dice, oye, es que cantas feo. Y dices, híjoles, y eso que he estado trabajando un chorro y todo eso, pero ya existe una fractura, ya existía ahí una inseguridad de que tú no podías cantar y luego llega alguien y vuelve a atacar esa inseguridad, pues crea una ofensa también. También de la misma forma, si tú pensabas, como al principio, ¿no? Si tú pensabas que cantabas bien y por primera vez te dicen que no sabes cantar, pues a lo mejor es algo que reta lo que tú creías de ti mismo y al mismo tiempo crea una inseguridad y se convierte en una ofensa, ¿no? Entonces, muchas veces la inseguridad también está ligada con nuestra a lo mejor aceptación o si nos sentimos abandonados, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tú estás cantando para tratar de ser aceptado y luego te dicen que cantas feo, entonces de todos modos está golpeando una inseguridad, pero a lo mejor de una forma diferente. Pero gente que que no tiene este problema de aceptación, o sea, de ser aceptados, o que no tiene un problema con, por ejemplo, no sentirse abandonado, ese tipo de cosas, es gente que es más segura. Entonces alguien puede cantar porque quiere cantar y le pueden decir, cantas feo, y él puede decir, pues no me importa, o sea, pues no estoy cantando para ti, no estoy cantando para que tú me aceptes o que pienses que que soy buena onda o que canto chido, lo que sea. Yo estoy cantando porque yo quiero cantar y eso es. Entonces gente que es así es menos probable que sea ofendida. Gente que tiene problemas con ser aceptada, tiene problemas con el abandono, tiene ese tipo de cosas. Cuando llega alguien y le dice, oye, cantas feo, es mucho más fácil para que ellos sean ofendidos porque ellos quieren ser aceptados, pero aún así siempre está atacando una inseguridad. A lo mejor una persona no tiene una inseguridad en ser aceptada y no es algo que le va a afectar, pero la ofensa casi siempre golpea una inseguridad que tenemos. La segunda cosa que también afecta cómo nosotros recibimos una ofensa es dependiendo de la importancia de la relación. Entonces, por ejemplo, si tú estás trabajando bien, chambeando duro, y llega un cuate que no conoces y dices, no, esa chamba está bien fea, o sea, no sabes lo que estás haciendo, pues a lo mejor tú ni lo conoces, no conoces, a lo mejor ni conoce lo que estás haciendo, ¿verdad? Y tú así como que, pues, ¿y este cuate qué? O sea, él que le incumbe, ni trabaja aquí, o a lo mejor es un trabajador de aquí, pero no sabe lo que estoy haciendo, etcétera, ¿qué me importa? Y es mucho más fácil no tomar una ofensa de alguien así. Pero por ejemplo, si llega tu jefe y tu jefe te dice, él está esperando este trabajo y él te dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está hecho muy mal, se me hace feo. Entonces ahora te afecta de una forma diferente. ¿Por qué? Porque tú estás presentando un trabajo para tu jefe. Entonces la forma que él te dice y las cosas que él te dice te van a afectar de una forma diferente que a una persona que no conoces. De igual manera, si alguien llega y te comienza a ofender y tú no lo conoces, no importa, pero dependiendo de la relación que tú tienes con esa persona puede afectar de una forma más intensa o menos intensa. También tiene que ver con qué rol tienes tú en la vida de esa persona. Si tú no tienes un rol que es muy pequeño en la vida de esa persona, pues a lo mejor la ofensa no va a ser muy grande. Pero si tú tienes un rol muy grande en ellos, si estás invertido, puede ser que sea una ofensa mucho más profunda, ¿no? Entonces, un buen ejemplo es, por ejemplo, en México, a nosotros nos molesta muchísimo que un extranjero se burle de México o que un extranjero diga algo que no es bueno de México, pero nosotros los mexicanos nos burlamos muchos de nosotros mismos, ¿no? Pero cuando lo dice un mexicano, pues qué importa, pues somos, o sea, pues así somos, jajaja, ¿verdad? Pero nomás lo dice alguien más y uy, no, o sea, ya es ya es el apocalipsis porque habló mal de nosotros y que no nos aprecian y que y hasta comenzamos a insultar y todo eso. Y tiene que ver también con esa parte de que
cómo nosotros queremos que la gente nos vea, queremos ser aceptados por el mundo, etcétera. Por ejemplo, si lo dice un mexicano, pues un mexicano, la relación es muy diferente entre él y yo que a la de un extranjero, ¿no? Entonces, alguien que está viendo hacia México también, por ejemplo, el nivel de autoridad que tiene una persona puede variar, cómo afecta esa ofensa. Si es una persona que tiene poca autoridad en tu vida, pues no te va a importar, pero si es alguien que a lo mejor tiene mucha autoridad en tu vida, pues es algo que te puede afectar bastante, ¿no? Entonces, esto puede también explicar un poco por qué algunos no se ofenden o se ofenden menos con ciertas personas o ciertos comentarios, dependiendo de quién lo dice, ¿no? Y qué parte tienen ellos en nuestras vidas. La otra es experiencias previas. Entonces, esto puede ser la razón principal por las cuales las personas se ofenden. Entonces, nuestras experiencias siempre dan forma y nos ayudan a desarrollar nuestro desarrollo o desarrollar nuestra o cómo somos socialmente, ¿no? Psicosocial, creo se dice. Entonces, nuestras experiencias nos condicionan a pensar de cierta forma y responder de cierta forma a las situaciones, ¿no? Y a lo mejor ni nos damos cuenta de que así lo estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si hemos tenido experiencias negativas con una persona, lo más probable es que cada vez que tú veas a esa persona vas a pensar que todas tus interacciones con esa persona van a ser negativas. Entonces, a veces hasta podemos transferir estas experiencias a alguien que se comporta similar, pero no tiene nada que ver con esa persona. Entonces, por ejemplo, si tú conoces a alguien que fue abusón, es más, les voy a decir a veces nosotros podemos asociar experiencias negativas con nombres, simplemente con un nombre. Uno puede decir, no, es que Juanito se llamaba el que me hizo quién sabe qué, y todos los que se llamen Juan me caen gordos, o con alguna institución o lo que sea, y comienzas a tener esas malas experiencias y crees que cualquier cosa que es parecida a esa va a ser una mala experiencia. Entonces, a veces hacemos eso en nuestras amistades y obviamente esto puede causar resentimiento, puede dañar amistades, puede dañar ese tipo de cosas y hay que tener cuidado con eso. Pero la otra cosa también que afecta las ofensas es porque la sociedad tiene expectativas, ¿no? Entonces la cultura tiene expectativas, formas de comportamiento, formas de responder a y la sociedad, ¿sí? La presión social y cultural, toda la gente te voltea a ver y te juzga dependiendo de cómo reaccionas a estas situaciones y cosas que suceden, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos viendo las Olimpiadas, y obviamente son muchas culturas, muchas cosas que suceden y tienen un cierto protocolo para hacer las cosas, etcétera, pero y luego alguien comete algo que no deberían de haber hecho, ¿no? O sea, comete alguna infracción social o lo que sea, y de volada los medios de comunicación se comienzan a burlar de ellos, comienzan a decir, no, es que no deberían haber hecho esto, debería haber sido así o acá o así, y así pasan otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las instituciones exigen de nosotros que nos comportemos de cierta manera, que respondamos de cierta manera esperada, y cuando nosotros no respondemos de esas formas, entonces la sociedad nos convierte y nos comienza a convertir en un enemigo. Y pues obviamente nosotros no queremos ser un enemigo, ¿no? Entonces comenzamos a adaptarnos, comenzamos a abrazar la forma en que la sociedad y las instituciones piensan de ciertas cosas. Y esto tiene que ver como, por ejemplo, la institución de la iglesia. Si tú entras a una doctrina, vamos a decir, vamos a decir testigos de Jehová, vamos a decir, una religión. Entonces, para que tú no ofendas a los testigos de Jehová, tú tienes que pensar de cierta forma, tienes que actuar de cierta forma, tienes que, etcétera, 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 ¿no? Entonces tú comienzas a adoptar y aceptar estas creencias y estas formas de actuar. Igual, dentro de la iglesia cristiana hay doctrinas que te hacen, si tú quieres permanecer en esa doctrina, tienes que creer, pensar, actuar, responder de cierta forma en ciertas situaciones, y si no, te conviertes en un enemigo. Entonces obviamente nosotros no queremos convertirnos en un enemigo.
entonces comenzamos a adoptar estas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros hemos creído estas cosas y adoptamos estas creencias, cuando alguien más no se comporta de la forma que nosotros creemos que ellos deberían de comportarse, crea una ofensa en contra de nosotros. Entonces, eso es porque nosotros hemos adoptado y hemos creído eso, ¿no? Entonces decimos, si no, esta persona no está pensando bien porque la forma de actuar correcta es esto, esto y esto y esto, ¿no? Y ellos no lo están haciendo así. Entonces, porque como ellos no lo están haciendo así y a mí se me enseñó, etcétera, a veces ni estamos pensando en realidad en esto, pero lo tenemos ahí, pero como ellos no actuaron así, pues entonces me están ofendiendo. Entonces, esas son las diferentes cosas que normalmente la ofensa llega de esos puntos, ¿no? Entonces, hoy en día la gente está buscando una respuesta a lo que están viviendo. A lo mejor se están preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que vamos a predicar? Perdón, con lo que nos quiere decir el hermano. Pero a lo que voy es que hoy son momentos donde la gente está buscando por respuestas y son momentos donde estamos sensibles, ¿sí? Estamos sensibles. ¿Por qué? Porque queremos una esperanza. Lo que estamos viviendo es algo difícil. Estamos viviendo situaciones difíciles, ¿no? Entonces, son cosas que queremos poder encontrar alguna esperanza, alguna palabra blanda. Algunos están buscando esa palabra blanda o esa respuesta porque han sido apoderados por el temor, ¿verdad? Algunos no quieren ser apoderados del temor y quieren algún tipo de esperanza o algo así, entonces están buscando una esperanza que les pueda dar fe o no sé, para poder salir adelante. Pero lo que me estoy dando cuenta es que, a lo que voy enfocado más que nada somos a los cristianos. Lo que yo me estoy dando cuenta es que muchos de los cristianos hoy en día, ahorita, como está sensible las cosas, se están ofendiendo con algunos de los mensajes de algunos de los ministros que están saliendo. Yo me imagino que algunos a lo mejor también se han ofendido con lo que nosotros hemos estado enseñando. Y esto me recuerda a John Piper. Es un calvinista, ministro, que yo no concuerdo con todo lo que dice, pero en realidad no diría que es un hereje ni nada así, para nada. Pero hay muchas cosas que como él explica acerca de Dios y cómo Dios es, etcétera, que no me gusta cómo lo dice, pero al mismo tiempo, en la forma que él lo explica y las cosas que él dice, yo me doy cuenta que también expone el corazón del hombre hacia Dios. Entonces, yo me acuerdo que en una de sus predicaciones hablaba acerca de confiar en Dios, de que Dios siempre es suficiente, y da un ejemplo de una familia que va en su vehículo y tienen un percance y la niña sale volando por el parabrisas y cae muerta, y el papá sale corriendo y levanta a la niña y dice, y tú tienes que en ese momento poder levantar a tu niña y voltear al cielo y decir, Dios es suficiente. Ahora, mucha de la gente les es ofensivo esto porque ellos no quieren oír de esas situaciones, ellos no quieren oír de un Dios que a lo mejor está ausente, podría ser, ¿no? O lo que sea. Ellos lo que quieren oír es que no, que Dios los protegió y nos accidentaron, no, que Dios resucitó a la niña, no, que Dios sanó a la niña, etcétera. No quieren oír las otras cosas que nos confrontan constantemente y causa una ofensa en ellos, ¿no? Cuando escuchan estas enseñanzas. Entonces, son enseñanzas que son ofensivas para mucha gente, porque la gente no quiere oír esto. ¿Y por qué no quiere oír estas cosas? Miren, nosotros el enfoque que hemos tenido últimamente aquí en Betel es que nos hemos metido en la palabra, nos hemos metido en qué es lo que Dios nos quiere decir, los que nos quiere hablar, etcétera. Y lo que sucede es que cuando tú te comienzas a meter en ese tipo de enseñanza, comienzas a tocar inseguridades, ¿sí? Estas enseñanzas ofensivas tocan inseguridades. Entonces, quizás es una inseguridad de nuestra fe, ¿sí? En lo que creemos en Dios, puede ser. Cuando comenzamos a escuchar estos ministros hoy en día que están hablando de la palabra, sí, directamente de la palabra, tratando de confrontar nuestros temores, de confrontar nuestra fe, confrontar ciertas cosas, va a tocar inseguridades. Entonces, la gente escucha esto y no quiere no quiere ser retado de esa forma, ¿no? Yo recuerdo que una muchacha una vez estábamos platicando. Yo soy así muy preguntón, me gusta preguntarle a la gente
y llegar como al grano de lo que ellos creen, no de una forma retadora, sino soy alguien que me interesa saber por qué. Y esta muchacha, yo le estaba haciendo unas preguntas, ya ni me acuerdo exactamente qué era la conversación, pero una de mis preguntas yo creo la arrinconó. Y cuando ella se sintió arrinconada, reaccionó muy fuerte y me dijo, ¿sabes que tú no me puedes retar? Solo Dios me puede retar. Y se salió corriendo del cuarto. Y yo me quedé totalmente azorado porque yo no intentaba retarla, pero yo lo que quería era entender por qué ella creía lo que creía. Pero sin embargo ella se sintió retada. Mis preguntas la ofendieron porque tocaron inseguridades en ella. Entonces, muchas veces las enseñanzas que nosotros tenemos o que estamos aprendiendo, o que estamos escuchando más bien, tocan inseguridades y que a veces cuando tocan inseguridades es ofensivo, ¿sí? A veces estas experiencias, estas enseñanzas tocan experiencias previas, ¿no? Todos hemos tenido experiencias buenas o malas, todos hemos tenido, pero normalmente no recordamos las buenas, normalmente siempre estamos recordando las experiencias malas. Y muchas veces esas experiencias son con otra gente, ¿no? Pero tenemos esa experiencia mala con esa persona y transferimos esa experiencia y la traemos a nuestra relación con Dios. Entonces cuando estamos escuchando estas enseñanzas decimos, no, es que yo no puedo confiar en eso porque mira, Él está hablando de esto, de aquello, y yo he tenido malas experiencias, yo no puedo confiar en la gente, yo no puedo confiar en esto, etcétera, y lo transferimos de esa forma dado a experiencias que hemos tenido. A lo mejor hemos tenido experiencias con otros ministros, ¿verdad? En que confiamos, a lo mejor algo no sucedió bien, etcétera, y nos causa esa experiencia negativa. Por ejemplo, cuando alguien enseña acerca de la autoridad, si toda tu experiencia ha sido que tú tienes una autoridad abusiva toda tu vida, claro que tú vas a decir, no, yo no quiero saber de eso, porque para mí toda mi experiencia ha sido que hay una autoridad mala, ¿verdad? Entonces eso puede tocar la ofensa. También la importancia de la relación, dependiendo de cómo nosotros nos vemos con Dios. A lo mejor creemos que somos muy, muy, muy buenos discípulos y luego sale una verdad que nos reta y nos damos cuenta que, sabes que a lo mejor no soy tan buen discípulo. Yo pensaba que yo estaba muy cerca a Dios y ahora me estoy dando cuenta que no. Pero a veces eso causa esa ofensa donde dicen uno, no, pero ¿qué te pasa? Y si yo sé que soy bueno o lo que sea, ¿no? A veces pasa así. Y también la última es cuando hay una institución, una presión social y cultural, ¿no? Entonces, lo vamos a tomar de lo social y cultural a nuestras instituciones de iglesia. A lo mejor tú creciste de cierta forma, aprendiste ciertas cosas, etcétera, donde tú dices, yo aprendí a hacer así, 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 es como Dios, es de esta forma, etcétera, y cuando no cabe dentro de eso, nosotros nos ofendemos. Entonces, cuando alguien sale con una enseñanza que no necesariamente encaja con lo que nosotros creemos, para nosotros puede ser una ofensa muy grande. Y porque decimos, ¿cómo se le atreve? ¿Cómo se atreve a decir tales cosas? O sea, eso es, no debería de estar diciendo eso, no debería de estar haciendo esto o aquello, porque eso es en contra de lo que a mí me enseñaron, ¿sí? El otro día en un devocional alguien se quejó conmigo porque traía mi cachucha puesta mientras daba el devocional. ¿Por qué? Porque violó algo con que él había sido enseñado, ¿no? Quizás, o a lo mejor era un troll, no sé, pero bueno. Ok. Y cuando todas estas áreas son afectadas por enseñanzas o doctrinas que tocan estas áreas, la gente nos ofendemos, lo tomamos personal. Algunos, hay gente que a lo mejor no le importa, ¿no? A lo mejor no lo toma serio, no le importa, pero algunos que realmente estamos tomando seriamente seguir a Cristo, escuchamos ciertas cosas y nos ofenden de una forma personal, ¿no? Y a veces es porque una doctrina o una enseñanza comienza a cambiar la forma en que vemos Dios o que hemos siempre pensado acerca de Dios y cómo Dios es, y pues se nos hace ofensivo que alguien pensara de esta forma, ¿no? Entonces yo igual les digo, no sé si se han fijado que nosotros no hemos puesto mucho énfasis, por ejemplo, en que estar orando para que Dios nos libre de esta situación que estamos viviendo, etcétera, que nos libre a los cristianos, que su mano, aunque sí oramos, que el Señor nos proteja, que Él esté con nosotros, etcétera. Nuestra enseñanza ha sido más acerca de vamos a meternos a la Escritura, vamos a ser retados, ¿no? Y
esto lo que estamos haciendo no es porque nosotros pensamos que Dios es malo. En ningún momento no me he parado yo a decir que Dios nos está juzgando, que Dios está juzgando al planeta o lo que sea, o que es un Dios severo. No estamos haciendo eso, sino y no es la intención tampoco de los que se han levantado a retarnos en estos tiempos, sino la razón que hacemos esto es porque cuando nosotros abordamos estos temas podemos ser confrontados, ¿sí? Podemos ser bueno, si somos ofendidos podemos y tenemos la madurez, podemos crecer. Estos son temas que nos permiten crecer, ¿sí? Cuando eres confrontado. Entonces, ahorita nos encontramos en un momento donde tenemos una oportunidad única, y no me refiero que una vez, sino me refiero que no es igual a ninguna otra oportunidad que se nos ha enfrentado, donde nosotros podemos realmente sentarnos a los pies del Señor y abrir nuestro corazón y poder permitir ser confrontados y ofendidos para poder crecer. Entonces nosotros, especialmente aquí en Betel Villa, en nuestro espíritu hemos reconocido este momento y queremos aprovecharlo, ¿no? Entonces, yo cuando ustedes nos estén escuchando, si hay cosas que ustedes dicen, no, pero ¿por qué el hermano no está hablando de esto, de aquello? Es porque yo quiero que seamos confrontados. Entonces, para poder escuchar estas enseñanzas y poder crecer, hay que entender una cosa. Una de las cosas que necesitamos entender es que el evangelio es ofensivo. Es ofensivo el evangelio. Entonces, el evangelio siempre ofende bastante. Para empezar, y a lo mejor algunos de ustedes están diciendo, no, pues, pero ¿cómo? ¿Cómo es que ofende? Entonces, para empezar, el evangelio dice que tú eres un pecador y que te vas a ir al infierno y te vas a quemar en la eternidad en el infierno. Pero te imaginas a alguien que piensa que ha vivido su vida más o menos, o bien, quizás en su mente, y tú le dices, eres un pecador. Eso es una ofensa, sí, eso es una ofensa. Pero ¿qué sucede? Si nosotros tenemos la madurez de no nada más quedarnos clavados en nuestra ofensa y poder decir, no, sabes que sí es cierto, soy un pecador, esta es una verdad que llega y confronta mi vida y está haciendo algo, entonces nosotros podemos llegar a disfrutar una verdad que sigue o está justo, ¿cómo se puede decir? Sí, pues sigue la primera verdad de que somos pecadores. Entonces, ¿cuál es la otra verdad? La otra verdad es que cuando nosotros confesamos que somos pecadores, que confesamos que Jesús es el Señor del universo, que Él murió y resucitó el tercer día y que murió por nuestros pecados, dice la Escritura que nosotros podemos llegar a ser redimidos y llegamos a ser hijos de Dios. Pero nosotros no podemos disfrutar de esta verdad si no somos primero confrontados con lo primero, quizás somos ofendidos, y luego que aceptamos esa verdad, ¿no? Entonces, yo quiero hablar un poquito acerca de esto. En Juan capítulo 6, versículos 60 al 71 dice, Jesús acababa de dar una enseñanza en parábolas y había ofendido un chorro de gente en esta enseñanza, justo previo a estos versículos. Y entonces él comienza a decir, bueno, dice, versículo 60, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Y Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, esto les resulta escandaloso. Pues ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no creen. Y lo dice ahí, y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y que lo entregaría. Entonces versículo 65 dice, así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se los concede. Versículo 66, a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Versículo 67 dice, entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿acaso no los he escogido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es un diablo? Y se refería a él
Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. Entonces, justo antes de esto, como les dije, Jesús había estado enseñando con parábolas, diciéndoles que tenían que comer el cuerpo de Cristo, tomar su sangre, y que si ellos no lo hacían, no podían ser redimidos, etcétera. Entonces, a muchos de los que escucharon esto les disgustó, no les gustó, se les hizo una doctrina tonta. Algunos andan diciendo, ¿cómo que vamos a ser caníbales? O sea, es una tontería. Hemos de ser bárbaros para poder llegar al cielo. Se me hace tonto, yo creo que no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Que la ofensa de ellos es tan grande que no permiten seguir escuchando a Jesús, y que Jesús quizás explicara lo que le estaba diciendo. Eso, su ofensa es tan grande que dicen, ¿sabe qué? Ahí nos vemos. ¿Qué hubiera sucedido si a lo mejor ellos hubieran tenido la humildad para decir, ¿sabes qué, Señor? O sea, no entiendo esto. Para mí es muy ofensivo, pero ¿qué es lo que tú estás queriendo decir? Jesús hubiera tomado el tiempo para haberles explicado lo que él quería decir, como lo había hecho anteriormente con otras parábolas. Pero la ofensa de ellos era tan profunda y tan grande, porque era diferente a la doctrina que ellos habían recibido de su institución religiosa, que dijeron, no, nosotros ya no vamos a seguir a Jesús, y se fueron. Entonces, creo que de la misma manera nosotros constantemente nos estamos encontrando con enseñanzas que cambian nuestra forma equivocada de pensar de lo que pensamos de Dios, y que alguna verdad nos reta a veces, ¿no? ¿Y qué sucede? Es que toca inseguridades en nuestra vida. Sí, cuando llega una verdad y nos golpea, comienza a tocar inseguridades, comienza a tocar las cosas que nosotros pensamos que eran reales. Comenzamos a ver, pero yo pensaba que yo estaba cerca de Dios, yo pensaba que sí, yo era parte de esto, etcétera. O sea, y nos comienza a retarnos, comienza a movernos el tapete, ¿no? Entonces, pero ¿qué hubiera sucedido si Abraham se hubiera ofendido cuando Jesús le pidió su hijo primogénito, su hijo de la promesa, del hijo prometido? Y él hubiera dicho, Señor, ¿qué estás haciendo, Jehová? Yo ya vine de la tierra de mis padres, yo ya vine a casa a sacrificarme, a hacer todo este rollo, y ahora tú me estás pidiendo a mi hijo. ¿Qué te pasa? Él no hubiera sido el padre de la fe, hubiera sido alguien más quizás, pero no se ofendió. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si José se hubiera ofendido, ¿sí? De la situación que estaba viviendo? Sí, José tiene sueños, y luego sus hermanos lo venden, y luego llega a la cárcel, y él puede haber dicho, Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? Me estás ofendiendo, mira lo que estoy viviendo, ¿qué te pasa? ¿Verdad? A lo mejor yo creo que él tenía una relación con Jehová, obviamente tenía los sueños y todo ese rollo. Entonces se imagina si él hubiera dicho, no, pues yo estoy ofendido, ya no te quiero seguir, quizás se hubieran muerto todos los de Israel. Bueno, yo sé que Jehová hubiera proveído, pero ya, aparte de ellos, a lo mejor un chorro de Egipto, porque José termina siendo el que los salva, ¿no? Y aquí en Juan 6:68, Pedro les dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú sabes que sabemos todos que tú tienes la verdad y tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús les dice, pues yo los escogí a los 12 y uno de ustedes es un diablo que me va a entregar. No dijo, aunque él se refería a Judas Iscariote, no le dijo, tú Judas, tú eres el diablo. ¿Se imaginan que ustedes estuvieran con su familia y alguien que aman se pusiera de pie y dijeran, es que en ustedes uno de ustedes es un diablo, y que no dijera quién es? Pues a lo mejor te está diciendo a ti, ¿no? Y yo creo que ese es un momento donde nosotros podríamos decir, oye, ¿qué onda? Si todo el tiempo que yo dejé mi casa, mi familia y todo el rollo, y aquí estoy, ¿me estás diciendo diablo? No, hombre, pues ya me voy. Entonces, ¿pero qué sucede? Es que estas personas se dieron el lujo de ser ofendidos, y eso es a lo que voy. Entonces, no voy a tanto de que la gente nos ofende, etcétera. Yo voy a que nos tenemos que dar el lujo de ser ofendidos. Entonces, ¿qué sucede? Es que en ellos hubo madurez. Ellos dijeron, ok, nosotros, aunque Dios haya dicho lo que dijo, o estoy viviendo lo que estoy viviendo, etcétera, a lo mejor sí me ofende, pero
tengo madurez, estoy convencido de que Jehová es Dios. En el Antiguo Testamento es lo que ellos dijeron. En el Nuevo Testamento él dice, pues estamos ofendidos, pero sabemos que Jesús es el Señor, ¿no? Así que tiene que haber una explicación acerca de lo que él está diciendo. Entonces, se dieron el lujo de ser ofendidos y tuvieron la oportunidad de madurar y crecer, de ser enviados. Tuvieron la oportunidad los discípulos de ver milagros, de hacer milagros, de crecer espiritualmente. En ellos había un fuego que los llevó a acercarse a Dios sin importar que los había ofendido. ¿Sí? Entonces, esto me recuerda a Jeremías 20, capítulo 20, versículo 7. Él acababa de vivir unas cosas bien difíciles y dice, tú, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, me venciste. Esa palabra seducir en hebreo es paotá, ¿sí? Quiere decir engañar. Está diciendo, me engañaste. Y dice, me dejé engañar. Él tenía una ofensa por todo lo que estaba viviendo. Estaba viviendo unas cosas horribles él. Estaba ofendido con Dios. En el versículo 9 dice, me había propuesto no pensar más en ti ni hablar más en tu nombre. Su ofensa lo había llevado a un lugar donde él decía, me es mejor no hablar, me es mejor no decir nada y no hablaré más en el nombre de Jehová. Ya no seré su profeta. Es lo que él decía. Pero nos seguimos el verso y dice, pero en mi corazón se prendía un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo, pero no pude. Esta es la gran diferencia, ¿sí?, entre los que se ofenden y huyen y los que crecen y maduran espiritualmente. Entonces Jeremías dice, sí, yo estaba sufriendo, yo estaba haciendo esto, todo el rollo, me ofendiste, Señor. Pero en mí había una convicción tan fuerte que yo me levanté y tuve que hacerlo. Y estos son los que crecen, son los que maduran. Entonces eso fue lo que Pedro le dijo al Señor. Le dijo, pues está bien cañón lo que nos estás diciendo, tan buenas las pedradas, pero estamos convencidos que tú eres Dios. Y que tú tienes la respuesta. Entonces, ¿a dónde vamos a ir si no es contigo, no? Y aguantaron la risa. Pero porque aguantaron la risa pudieron ver cosas extraordinarias. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a ser ofendidos, hermanos. No podemos ofendernos porque hay verdades que llegan y retan nuestras vidas. No podemos ofendernos porque Dios nos enseña cosas que retan nuestras vidas, que retan ciertas verdades que nosotros tenemos, ¿no? Creo que si nosotros no estamos dispuestos a que Dios nos ofenda, tampoco vamos a estar dispuestos a que el mundo nos ofenda. Y ¿saben qué? El mundo le encanta ofendernos. Le encanta ofendernos. Le encanta tocar nuestras inseguridades. Pero ¿sabes qué? Si tú te permites ser ofendido por Dios, te va a dar la oportunidad de que la gran mayoría de todas tus inseguridades Él las toque. Que todas tus experiencias previas negativas, que Él las toque. ¿Sí? Que la relación que tú tienes con Dios, que Él toque eso. Y todas las expectativas y las cosas que tú pensabas de cómo debería ser la vida y etcétera, que Él vaya a tocar eso. Y cuando Él toca eso primero, entonces tú ahora estás dispuesto a salir al mundo, a ser ofendido, a salir al mundo, a que todo lo demás suceda, ¿sí? Que ellos te hagan todo lo que las tribulaciones, etcétera, la vida, las tribulaciones, etcétera, que todo eso pueda suceder. Pero mientras nosotros nos cerramos y nos escondemos con nuestra ofensa, no vamos a crecer, no va a suceder nada. No permitiremos que Dios nos confronte, no vamos a poder crecer, ¿sí? Y a un punto vamos a dejar de seguir a Jesús. Vamos a decir, no, ¿saben? Miren, todos esos discípulos que dejaron de seguir a Jesús, todos ellos, en su forma de pensar, ellos seguían a Jehová. Pero hubo un punto donde lo que Jesús dijo no les gustó. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Mejor nos vamos y seguimos a Jehová como nosotros pensamos que lo debemos de seguir. Pero a final de cuentas abandonaron a Jesús. Entonces cuando Jesús te presenta a ti una verdad y confronta tu vida y tú dices, no me gusta lo que Él está diciendo, yo lo voy a hacer aparte, tú a lo mejor piensas que estás siguiendo a Jesús, pero a final de cuentas lo has abandonado y ahora estás haciendo lo que tú quieras, estás inventando tu religión. Y no podemos permitir eso. Yo creo que nosotros debemos estar dispuestos a
a seguir a Jesús como Jesús quiere que nosotros lo sigamos. Pero para eso tenemos que estar abiertos a la ofensa. Ábrete a la ofensa. Sé dispuesto a ser ofendido. Deja que Dios te ofenda y que tú estés bien con eso, que no te importe que Él te ofenda, que no te importe que las escrituras salgan y que te ofendan y te confronten, porque así cuando tú estás viviendo cosas bien difíciles no va a importar, porque tú estás en busca de una verdad. Eso es lo que los discípulos estaban buscando en ese momento. Estaban buscando una verdad. Ya no les importaba que los había ofendido. Ellos están diciendo, sí, es difícil, pero hay una verdad y nosotros queremos esa verdad. Entonces, hermanos, yo les animo a que ustedes se abran a ser ofendidos, que dejes que Dios te ofenda, y cuando tú vas a ver, cuando tú permitas que Dios te ofenda, vas a ver cómo vas a comenzar a crecer de una forma impresionante. Va a ser de una forma impresionante. Entonces, hermanos, pues esto es lo que tenemos. Yo espero que esto sea una enseñanza que les alimente su espíritu, que los ayude a crecer. Yo pido que no se ofendan. Bueno, que no lo tomen la ofensa personal, ¿no? Permítanse ser ofendidos. Si esta enseñanza les ofendió, permitan abrir sus mentes y que Dios toque sus corazones, ¿sí? Y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo, Padre. Te doy gracias porque tú nos amas suficiente para ofendernos con la verdad, Señor, y que podamos cambiar nuestra vida, Señor. Yo pido que tu mano esté sobre cada uno de nosotros y que tú cuides de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, pues nos despedimos. Los amamos, estamos orando por ustedes. Yo pido que estén orando por nosotros. Nos da gusto que nos estén acompañando, que se estén alimentando. Nos estamos viendo el lunes en la mañana, en Temprano y Buscando, a las 8 de la mañana. Y cualquier cosa, pues contáctenos. Los amamos, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado este mensaje. Te invitamos a que lo compartas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si deseas escuchar más mensajes o ponerte en contacto con nosotros, búscanos en Facebook, Centro Cristiano Bethel Villas. También en nuestro canal de SoundCloud o YouTube. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Centro Cristiano Bethel Villas.